En el corazón áspero e implacable del territorio Dakota, colgaba inerte un vestido de novia blanco como hueso, moviéndose apenas en una cabaña a medio construir. Aquel vestido debía marcar el comienzo de una nueva vida para Willa Hart, pero el hombre que prometió casarse con ella nunca llegó. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Solo le quedó una carta cruel y el eco hueco de unas promesas rotas. Era como un fantasma atrapado en su propio destino, caminando entre sueños que se le habían marchitado entre las manos. Pero el destino suele abrirse paso con violencia, como las tormentas repentinas del desierto. Una tarde, con el sol teñido de rojo sangre sobre las llanuras, un sonido desgarró su soledad. No era el viento silbando entre las vigas, eran gruñidos hambrientos, y el llanto agudo, desesperado, de un niño. Ese único grito lo cambiaría todo. Lo peor era el silencio. Llevaba 3 días aplastando el alma de aquella pequeña cabaña de 2 habitaciones, espeso como manta mojada. Durante ese tiempo, Willa apenas se movía entre la ventana y la chimenea apagada. El vestido, hecho a mano por su madre con dedos esperanzados, seguía colgado de un clavo en la pared. Su blanco impecable parecía burlarse del dobladillo sucio del vestido de faena que ella llevaba. Rafe Holloway tenía que haber llegado hacía ya una semana, pero lo que llegó fue una carta, llevada por un carretero desde Redemption, aquel caserío polvoriento que quedaba a unas 10 millas al oeste. El papel era limpio, la caligrafía elegante y fría. Rafe contaba que su negocio en las minas de plata de Colorado había rendido más de lo esperado, y que una mujer como ella, de origen tan simple, ya no le convenía. Le deseaba lo mejor, decía al final, con una cortesía tan hiriente como la firma que antes le había hecho soñar. Le dejaba la cabaña a medio hacer y un trozo de tierra infértil como regalo de despedida. Más parecía una jaula que una herencia. Willa la leyó una sola vez, temblándole las manos. Luego la arrugó y la arrojó al fuego. Pero las palabras se le grabaron para siempre. Origen simple. Ella era hija de un pastor, sin título ni fortuna. Le creyó cuando él hablaba de amor y de construir un futuro juntos con sus propias manos. Ahora veía la verdad. Solo fue un pasatiempo hasta que encontró algo mejor. El viento aullaba allá afuera, un lamento tan solitario como el que le estrujaba el pecho. Era un viento de finales de otoño, con ese primer mordisco helado que anunciaba el invierno. Sus provisiones eran escasas. Un saco de harina, algo de frijoles, carne salada y café. Con suerte, le duraría un mes. Rafe había prometido llenar la despensa a su regreso. Otra mentira. Se ajustó mejor el chal fino alrededor de los hombros y se asomó por la ventana. El sol sangraba en el horizonte, pintando las praderas onduladas con tonos de naranja ardiente y púrpura sombrío. Era un paisaje hermoso y desolador. Estaba completamente sola. Una gota minúscula en una vastedad que no la notaba. El vecino más cercano quedaba a millas, y en Redemption solo le habían lanzado miradas curiosas y cuchicheos cuando compró sus primeras cosas. La penumbra caía cuando un nuevo sonido cruzó el viento. Agudo, cortante, un aullido de lobo. Otro más cerca. Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya los había escuchado a lo lejos, pero esta vez era distinto. Era una manada cazando. Y estaban cerca. Corrió a asegurar la puerta, deslizando la tranca de madera. Su padre le había enseñado a disparar, pero el rifle que Rafe dejó era grande, tosco y desconocido en sus manos. Lo revisó, y el clic metálico resonó fuerte en la cabaña muda. Entonces, un sonido diferente partió el aire. Un grito agudo, demasiado humano para ser un animal. La sangre se le heló. Pegó la oreja a la puerta tosca, conteniendo el aliento. El gruñido de los lobos se volvía más salvaje, y entre ellos, aquel chillido desesperado. «No puede ser», murmuró para sí. «Nadie debería andar por allí.
mucho menos un niño. Quizá era solo el viento, un engaño de su mente cansada. Pero no. El grito volvió, más cerca, más doliente, y el vacío que llevaba días creciendo en su pecho se llenó de golpe con algo feroz. Instinto. Protección. Agarró el rifle con fuerza, los nudillos blancos como hueso, y se apresuró a quitar la tranca de la puerta. Era una locura. Una mujer sola frente a una manada de lobos. Pero dejar morir a un niño. Eso era impensable. Abrió la puerta de golpe, y la escena ante sus ojos parecía salida de una pesadilla teñida por el crepúsculo. A no más de 30 metros, un niño pequeño, de unos 7 u 8 años, se defendía como podía junto a unas rocas. Llevaba calzas de gamuza y el cabello largo, negro y suelto. Sin duda era Lakota. Alrededor, sombras grises acechaban. 5, no, 6 lobos, con ojos como brasas encendidas. Uno se lanzó. El niño agitó una rama caída con un grito que mezclaba miedo y coraje. Willa no apuntó. No había tiempo. Levantó el rifle, lo alzó al cielo y apretó el gatillo. La detonación fue brutal, rompiendo el crepúsculo como un trueno. Las aves salieron volando desde los álamos cercanos. Los lobos, sorprendidos por el estallido, se frenaron en seco. Sus gruñidos callaron de pronto. Las cabezas giraron hacia la cabaña. ¡Atrás! ¡Fuera!, gritó Willa, la voz áspera como piedra. Accionó la palanca, recargando el arma con torpeza. La urgencia le temblaba en los dedos. Los lobos vacilaron. Sus ojos pasaban del niño a la fuente del disparo. El alfa, un enorme animal de pelaje oscuro, dio un paso adelante. Gruñía con el pecho retumbando como un tambor. «He dicho que se larguen», gritó Willa con voz rasposa, dando un paso firme sobre el porche. Ella no era cazadora, era hija de un predicador, criada entre salmos y pasajes bíblicos, no entre pólvora y escopetas. Pero al ver aquellos ojitos oscuros y desorbitados del niño, encendidos de puro terror, se volvió tan feroz como una osa protegiendo a su cría. La valentía del lobo líder se quebró. Aquel estruendo antinatural había sido demasiado. Con un giro de su cola, desapareció en la hierba alta. La manada lo siguió, esfumándose tan rápido como había llegado. La calma volvió como una manta espesa, solo interrumpida por el jadeo entrecortado de Willa. El niño seguía acurrucado entre las piedras, su pequeño cuerpo temblando, la mirada fija en ella, enorme y llena de susto. Entonces Willa vio la herida. Su brazo sangraba por un tajo profundo. Uno de los lobos lo había alcanzado. Bajó el rifle con lentitud. «¿Ya está bien?», dijo con voz más suave, aunque aún le temblaba. «Se han ido. Estás a salvo». El niño no se movió. La miraba con una quietud desconcertante, sus ojos oscuros tan intensos como la noche. No entendía sus palabras. «Ven, por favor», le rogó con dulzura señalando la cabaña. «Déjame ver esa herida, hace frío». Pero él seguía inmóvil. Willa dio un paso cauteloso, luego otro. Dejó el rifle en el porche, con las palmas abiertas, mostrándole que no tenía nada en las manos. Cuando estuvo a solo unos pasos, las piernas del pequeño cedieron. Se deslizó por la roca y cayó en el suelo, hecho un ovillo callado. El miedo dio paso a una nueva oleada de pánico. Corrió hacia él, se arrodilló y lo volteó con cuidado. Su carita estaba pálida bajo la piel tostada y los ojos cerrados. Se había desmayado, de dolor, de susto, o de ambas cosas. Con una fuerza que no sabía que tenía, Willa lo tomó entre sus brazos. Era liviano, pero su cuerpo inerte pesaba como un saco mojado. Volvió tambaleándose a la cabaña, cerró la puerta de una patada y lo acostó con ternura sobre su propia cama, la misma que alguna vez pensó compartir con un esposo. La cabaña se convirtió en una burbuja de luz tenue, bailando contra la oscuridad exterior. El viento silbaba otra vez, gimiendo entre los rincones, pero dentro reinaba un silencio tenso. Willa encendió la vela de cebo
y se sentó junto al camastro, el ceño fruncido por la preocupación. El niño yacía allí, con la respiración débil pero constante. Con cuidado, le cortó la manga de su camisa de gamuza y dejó al descubierto la herida. Era fea, una mordida larga y desgarrada que iba desde el gemelo hasta el codo. Los dientes del lobo habían rasgado la carne. La sangre fluía lentamente. Primero, debía detener el sangrado. Luego, evitar que se infectara, algo letal en esas tierras salvajes. Sus provisiones médicas eran tan escasas como su despensa. Tenía un tarrito de ungüento carbólico, unas pocas vendas de lino y una botella de whisky que Rafe Holloway había dejado. Rompió una tira de su enagua más limpia y le echó un poco del licor ardiente. «Esto va a doler», susurró, más para sí misma que para el niño inconsciente. Limpiaba la herida con firmeza, sin titubear. El niño se estremeció, soltó un quejido bajo, pero no despertó. Su piel ardía. La fiebre ya empezaba a hacer de las suyas. Después de lavar la herida lo mejor que pudo, aplicó una fina capa del ungüento y le vendó el brazo con esmero. Mientras trabajaba, lo observaba con atención. Era Lakota. Eso se notaba en sus rasgos, en el cabello liso y oscuro, y en la ropa sencilla pero práctica. Colgando de su cuello, llevaba una bolsita de medicina atada con una cuerda de cuero. Tal vez se había extraviado de un grupo de caza o de una caravana en movimiento. ¿Dónde estaban los suyos? ¿Cómo un niño tan pequeño acabó solo, en un atardecer lleno de lobos? Willa arrimó una silla junto a la cama y se dejó caer. El agotamiento la vencía poco a poco. El rifle seguía sobre la mesa, mudo testigo de todo lo vivido. La novia abandonada, aquella mujer rota por la pena, ya no estaba allí. En su lugar había surgido algo nuevo, una guardiana. Una mujer que se quedó cuando podía haber huido. El niño, tan frágil, había encendido algo en su interior que dormía bajo capas de dolor. Las horas pasaron. Preparó un té de corteza de sauce, remedio que su madre juraba que bajaba la fiebre. Cuando el niño se removió, logró hacerle tragar unas cucharadas del líquido amargo. El pequeño oscilaba entre el sueño y la vigilia. A veces abría los ojos, confundido, asustado. Miraba las paredes de troncos, el vestido colgado, el fuego, y luego volvía a hundirse en el descanso. No dijo ni una palabra. El fuego chisporroteaba bajito, lanzando sombras danzantes por toda la habitación. Willa se encontró mirando su pecho subir y bajar, tan frágil, tan real. Sus propias penas, su corazón hecho trizas, parecían ahora algo lejano frente a ese cuerpecito que respiraba porque ella había abierto la puerta. Ya pasada la medianoche, justo cuando el sueño le vencía en la silla, un sonido la sacó de su sopor. Y no era el viento. El sonido era grave, rítmico, como un tambor lejano. Cascos de caballo, y no de uno solo. Eran muchos. Se movían con calma, sin prisa, pero con ese paso firme que no perdona. El corazón de Willa se le subió hasta la garganta. La familia del niño. Lo habían encontrado. Corrió hacia la ventana y, entreabriendo un hueco en las cortinas, miró hacia afuera. La luna colgaba alta y redonda, bañando la pradera con un resplandor plateado. Lo que vio le cortó la respiración. Caballos. Docenas. Formaban un círculo amplio y silencioso alrededor de su pequeña cabaña. Sus jinetes estaban quietos, erguidos, inmóviles como estatuas de sombra. Eran guerreros, no había duda. Siluetas recortadas con nitidez bajo la luz nocturna. Sostenían rifles cruzados sobre sus piernas y lanzas que apuntaban al cielo. No hacían amenaza alguna. Aún. Solo estaban allí, observando, esperando. Su cabaña, esa isla diminuta de soledad, era ahora el centro de un cerco mudo, inmenso y lleno de tensión. El miedo la atravesó como un cuchillo de hielo. Habían seguido el rastro del niño. ¿Qué pensarían? ¿Creerían que lo había herido? ¿Que lo había raptado? A sus ojos,
Ella no era más que una mujer blanca, una forastera. Y su hijo, herido, dormía dentro de su casa. La historia podía deformarse en 1000 formas terribles. Se apartó de la ventana con las manos temblando. Miró a Tika Swiftfall dormido, con el rostro aún febril, y luego al rifle sobre la mesa. Un disparo lo había salvado. Otro podría iniciar una guerra. Los cascos dejaron de sonar. La pausa que siguió fue aún más pesada. Un silencio contenido, el instante justo antes del movimiento. Ellos estaban afuera, ella, adentro, con su hijo. No tenía forma de explicarse, ni palabras en su lengua. Solo le quedaba esperar el sonido de una pisada en el porche o el golpe seco en la puerta que dictaría su destino. La noche se alargó como un castigo. Willa permanecía inmóvil en su silla, con la vista fija en la puerta, luego en el niño, luego en la puerta otra vez. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento, le sonaba a pasos acercándose. El anillo de jinetes allá afuera era como una presión invisible que le oprimía el pecho. Se sentía como un ratón atrapado, sabiendo que las trampas estaban allí, sin saber cuándo se cerrarían. Debió haberse quedado dormida sin darse cuenta, porque lo que la despertó fue la luz. Había cambiado. Los primeros dedos grises del amanecer se colaban por la ventana. Willa inspiró hondo, como si su alma se llenara de aire otra vez, y se atrevió a mirar afuera. Seguían allí. Pero la escena era otra. A la luz del alba, todo se veía más claro. No era una partida de guerra. Algunos hombres habían bajado de sus monturas y encendían fuegos bajos, sin humo. Otros descargaban a sus caballos. Y entonces lo vio. Montones. Pilas de cosas apiladas con esmero alrededor de su cabaña, justo donde los jinetes habían montado guardia durante la noche. Parpadeó. No entendía. Pieles gruesas de búfalo y castor. Telas tejidas de colores brillantes. Mocasines bordados con cuentas, sacos de grano, carne seca colgando de estructuras recién levantadas. Y hasta una cabra viva, atada a su baranda, masticando tranquila una astilla de madera. No era un asedio. Era una ofrenda. El miedo se le derritió en el pecho, reemplazado por una incredulidad que le latía en las sienes. Miró hacia atrás. Tika seguía dormido. Su respiración era más profunda, más tranquila. La fiebre parecía haber bajado. No estaba en crisis, estaba sanando. Un golpe seco, firme, sonó en la puerta. No fue fuerte, pero llevaba autoridad. Una llamada que no aceptaba demora. Willa alisó su delantal, aunque no tuviera arrugas. Esto era. Inspiró hondo para calmarse, levantó la tranca pesada y abrió la puerta apenas. Luego un poco más, al no ver peligro inmediato. Allí, de pie sobre su porche, estaba un hombre que parecía esculpido en piedra de las propias llanuras. Era inmenso, más alto que cualquier hombre que hubiese visto, con hombros tan anchos como el marco de la puerta. Su rostro era un mapa de líneas severas, curtidas por el sol y el tiempo. Su cabello negro caía en trenzas adornadas con tiras de piel de nutria. Sus ojos oscuros y penetrantes lo veían todo. Era sin duda el jefe. Detrás de él, otros hombres. Rostros tan serios como el suyo, todos con la mirada fija en ella. El jefe miró dentro de la cabaña, y su atención se clavó en el niño acostado. Por un instante, algo cruzó su rostro. Alivio, dolor, gratitud, y luego volvió a la máscara de piedra. Habló. Su voz era grave, profunda como un trueno en la distancia. Era la lengua lakota. Willa no entendía nada, pero no sonaba hostil. Luego, con un gesto de la mano, señaló los montones de cosas que rodeaban su hogar. Willa solo pudo negar con la cabeza. Las palabras se le habían quedado atrapadas en la garganta. «No entiendo», susurró. Entonces, uno de los hombres del fondo dio un paso adelante. Era mayor, el rostro arrugado como cuero viejo, pero con ojos despiertos y sabios. El anciano dio un paso al frente. Hablaba inglés con acento, pero claro y sereno.
Asintió hacia el hombre más alto y dijo: «Él es Kyle Redhawk, nuestro jefe. Dice que los regalos son para ti. Un pago por la vida de su hijo». Willa lo miró como si no comprendiera. ¿Un pago? No, no puedo aceptarlo, balbuceó, incapaz de apartar la vista de las montañas de bienes. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. Kyle volvió a hablar en Lakota, sin apartar sus ojos de los de ella. El anciano traductor escuchó con atención y luego dijo: «Dice que enfrentaste a la manada tú sola, que disparaste el bastón del trueno, que llevaste a Tika Swiftfall a tu hogar, curaste sus heridas y velaste por él mientras nosotros mirábamos desde las sombras». Hizo una pausa. Su voz tenía algo de solemnidad. «Dice que eso no lo hace cualquiera. Eso es de un corazón valiente. Tika es su único hijo. Su vida no tiene precio, pero ofrecemos lo que tenemos. Es ley entre los nuestros, vida por vida. Tú salvaste la suya, así que ahora nosotros protegeremos la tuya». Willa tragó saliva. Sus ojos recorrieron el rostro impasible de Kyle, luego las pieles, la comida, los sacos de grano, la cabra, y sintió que el mundo le temblaba bajo los pies. Jamás en su vida había visto tanta riqueza. Solo las pieles bastaban para alimentar a varias familias durante meses. La comida podría sostener a todo Redemption en un invierno cruel. «Por favor», musitó, sintiéndose pequeña bajo aquellas miradas intensas. «Es demasiado. No tienen por qué hacerlo». Kyle dio un paso hacia ella. Willa contuvo el instinto de retroceder. No era que él hiciera algo amenazante. Era su presencia tan poderosa, tan silenciosa. Se detuvo frente a ella. Estaba tan cerca que pudo ver destellos plateados en sus ojos oscuros. Entonces, por primera vez, Kyle habló en su lengua. Su voz era aún más grave, como un río subterráneo arrastrando piedras. Escogía cada palabra con cuidado. «La deuda está saldada», dijo. No era una pregunta, era una afirmación, un decreto. «Nos quedamos hasta que el niño esté fuerte». Y sin más, se volvió y caminó hacia sus hombres. Ninguno dijo nada. Su sola figura bastaba para moverlos. Willa se quedó en el umbral de la puerta, sintiendo el aire fresco de la mañana acariciarle el rostro. Observó todo aquello: el campamento, los regalos, la cabra, los hombres callados y firmes como rocas, como si el mundo se hubiese dado la vuelta. Su pequeña cabaña, símbolo de abandono y soledad, era ahora una isla de abundancia, rodeada por una tribu silenciosa y poderosa. La cabra, a la que más tarde llamarían Dusty, soltó un balido suave. Kyle no le había pedido permiso para quedarse. Le había informado que así sería. Su vida, que antes se le escapaba entre los dedos como arena, ahora estaba desbordada. Primero, un niño. Luego, una manada. Y ahora, un hombre que hablaba con respeto y dejaba ofrendas con el peso de un juramento. Los días siguientes fueron extraños, casi como un sueño. Los Lakota levantaron su campamento a cierta distancia. Las tipis brotaron del suelo como hongos después de la lluvia. Su presencia era constante, pero jamás invasiva. Willa los veía ocuparse de sus caballos, trabajar las pieles, o a las mujeres bordar con cuentas. Sus movimientos eran precisos, tranquilos. Nunca se acercaban sin ser invitados, pero ella sentía sus ojos sobre sí. Era una protegida, y eso, por dentro, se sentía tanto cálido, como incómodo. Tika Swiftfall mejoró deprisa bajo sus cuidados. La fiebre desapareció y el color volvió a sus mejillas. Aunque su brazo seguía vendado, ya se sentaba en la cama, observándola con ojos oscuros llenos de curiosidad. El idioma era una muralla entre ellos, pero empezaron a construir puentes. Ella señalaba un objeto, una taza, una cuchara, el fuego, y decía el nombre en inglés. Él escuchaba con atención, lo repetía, y luego le decía cómo se decía en Lakota. Willatke, Tukija, Peta. Le enseñaba con voz suave, entre palabra y palabra,
Crecían como dos niños intentando comprenderse desde mundos distintos. Kyle Redhawk venía cada mañana y cada atardecer. No hablaba casi. Solo se colocaba dentro de la puerta y observaba con esos ojos serenos, pero que parecían escarbarle el alma. Veía cómo Willa cambiaba las vendas de Tika, cómo le daba caldo o lo hacía reír. No juzgaba. Solo estaba ahí, presente, firme. Ella sentía que la estudiaba, que la medía, y, sin saber por qué, deseaba pasar esa prueba silenciosa. Una tarde, Kyle apareció con algo en la mano. Era un caballito de madera tallado a mano, sencillo pero lleno de vida. Se lo dio a Tika. El niño lo tomó y por primera vez sonrió con todo el rostro. Kyle no sonrió, pero algo se suavizó en sus facciones. Por un instante ya no era el jefe temido, era solo un padre. «Está fuerte, por ti», dijo de pronto con voz profunda sorprendiendo a Willa. Ella lo miró, sin saber qué decir, pero en sus ojos había algo más que agradecimiento. Había admiración sincera. «Es valiente», respondió ella con voz entrecortada. «Luchó contra ellos». «Tiene el corazón de un oso», asintió Kyle, con una chispa de orgullo. Luego señaló la olla casi vacía del hogar. «Esto no basta. Un niño que crece necesita carne». A la mañana siguiente, Willa encontró un ciervo recién cazado y limpio, colocado con esmero junto a su porche. No tardó en correr la voz en Redemption. Aquella convivencia entre una mujer blanca y los Lakota no pasó desapercibida. El primero en aparecer fue Silas Granger, el sheriff, un hombre rechoncho de mirada amable pero inquieta. Llegó una tarde cabalgando despacio, observando con recelo el campamento, las pilas de regalos, y la cabra que Tika Swiftfall había bautizado como Dusty, el primero. «Señorita Hart», dijo el sheriff tocándose el ala del sombrero mientras ella salía al porche. «Solo pasaba a ver si todo está bien por aquí», pero sus ojos decían otra cosa. Venía a comprobar si estaba retenida contra su voluntad. «Todo está bien, sheriff. Más que bien, diría yo», respondió Willa con calma. Le explicó lo sucedido, los lobos, el rescate, el niño herido. Silas escuchó en silencio, su ceño pasando del recelo a una especie de respeto forzado. «Caray», murmuró, mirando hacia las tipis. «Esos son los de Kyle Redhawk. No se meten con nadie. Manejan un rancho grande allá por Stone Creek. Crían caballos que son la envidia del territorio. Duro, sí. Pero justo, según dicen». Hizo una pausa, luego añadió en tono más bajo. «¿Aún así? Esto es raro. La gente en el pueblo está inquieta, y tenía razón. La siguiente vez que Willa fue a Redemption a por provisiones, sobre todo más ungüento para heridas, se topó con miradas gélidas y cuchicheos venenosos. Las mujeres que antes le mostraban compasión, ahora murmuraban con recelo y desprecio. Viviendo allá con esos salvajes. «Eso no es decente», le alcanzó a oír decir a Etta Miles, la esposa del herrero. Incluso Clyde Rayburn, el siempre cortés dueño del almacén, se mostró distante. Al contarle las monedas, le lanzó una mirada fría. «Al parecer, la señorita ha tenido suerte», dijo con sorna. Las noticias de los regalos ya se habían retorcido en rumores viles. Ya no era solo la novia abandonada, ahora era la mujer de los indios. Doble marginada. El vacío que había sentido cuando Rafe Holloway la dejó era apenas un murmullo comparado con esta nueva herida punzante. La exclusión activa. Esa noche regresó a su cabaña con el alma arrastrando los pies. Sentía que no pertenecía ni a un mundo ni al otro. Al desmontar, Kyle Redhawk se acercó desde su campamento. «La ciudad no es amistosa», dijo con voz firme, leyendo en sus ojos el cansancio que ella no podía esconder. «No lo entienden», susurró Willa mirando hacia la lejana silueta polvorienta del pueblo. «No necesitan hacerlo», respondió él sin vacilar. «Aquí estás protegida». «Wikosani»,
Ella lo miró, intrigada. ¿Wikosani? Significa seguridad, estar completa, bienestar. Explicó con seriedad. Mi gente será tu escudo. La sinceridad en su voz le sanó algo en el pecho. Él no la veía como una extranjera, ni como una mujer blanca. La veía como la mujer que había salvado a su hijo, como alguien digna. Allí, rodeada de un idioma que no comprendía, entre personas que no eran suyas, sintió un calor que en el pueblo jamás conoció. Pero al mirar más allá, hacia el horizonte, un nuevo temor se coló en su corazón. Esta paz era demasiado frágil, un puente hecho de hilos, colgando sobre siglos de desconfianza. Las habladurías del pueblo eran chispas en un campo seco. Solo hacía falta una ráfaga de viento para que todo ardiera. Tika Swiftfall se recuperó del todo. Su brazo sanó dejando solo una línea plateada que contaría su historia por años. Corría por el patio, reía con alegría. Ya no era el niño silencioso y asustado. Soltaba palabras en lakota mezcladas con las pocas en inglés que Willa le había enseñado. La seguía por todas partes como una sombra alegre. Su risa se volvió tan familiar como el canto del gallo. El campamento seguía allí. El motivo original, la recuperación de Tika, ya no existía. Pero nadie parecía tener prisa por irse, y ella no quería que se fueran. El murmullo tranquilo de su rutina era un bálsamo frente al frío hostil del pueblo. Aprendió nombres. Tala Moonfire, la mujer mayor de ojos suaves, que le enseñó a preparar maíz seco, y Sunny Skybird, un joven guerrero que le mostró a Tika cómo despellejar un animal. Ella y Kyle también establecieron su propio ritmo. No hablaban mucho, pero algo profundo crecía entre ellos. Un tipo de comunicación sin palabras. Estaba en cómo él la observaba cuidar su huerto, cómo ella le acercaba café caliente al amanecer. Él le enseñó a leer las nubes para saber cuándo venía una tormenta. Ella le leía versos de un viejo libro de su padre. Tal vez no entendía todo, pero la escuchaba con una atención que la hacía sentir vista. Willa empezaba a ver más allá del jefe firme. Veía al hombre que lo habitaba, leal, fuerte, y con una ternura escondida. Esa frágil armonía se rompió una tarde abrasadora. En el horizonte, una nube de polvo. Un jinete. Y no era Lakota. El corazón de Willa dio un brinco. Lo reconoció desde que su silueta apareció. Llevaba un traje elegante, ridículamente fuera de lugar en medio de esa tierra seca y áspera. Era Rafe Holloway. Bajó del caballo con esa misma confianza de siempre, y la sonrisa encantadora firmemente pegada al rostro. Lanzó una mirada fugaz al campamento, torciendo el gesto, y entonces la vio a ella, parada en el porche. «Adi, mi querida», dijo, su voz untuosa como la miel. «Vine en cuanto pude». Detrás de ella, en el campamento, el murmullo se apagó de golpe. Varios guerreros de Kyle Redhawk, incluido Sunny Skybird, se pusieron de pie de inmediato. Sus rostros eran tensos, atentos al intruso. «Rafe Holloway», dijo Willa con voz firme y sin emoción. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine por ti», respondió él, subiendo los escalones del porche con paso seguro, sus botas lujosas resonando huecas sobre la madera. «Mi carta fue un error. Un momento de locura. Estaba bajo muchísima presión. La concesión de plata peligraba. Dije cosas que jamás debí decir». Se acercó más, con gesto teatral. «He estado medio loco de remordimiento desde entonces. Vine a arreglar todo, a sacarte de aquí». Movió la mano en un gesto despreciativo, abarcando el campamento y la cabaña, sin notar ni un solo detalle, ni las pieles, ni los regalos, ni la cabra masticando tranquila bajo el porche. Solo la miraba a ella. Tika Swiftfall, que jugaba al lado de la casa, corrió hacia Willa y se escondió tras sus faldas, espiando al extraño. Rafe entrecerró los ojos al verlo. Su sonrisa se tensó. «¿Y esto?», dijo, su voz endureciéndose. Antes de que Willa pudiera responder,
Una sombra grande cubrió el porche. Kyle Redhawk había salido de su tipi. Se detuvo al pie de los escalones. No dijo nada. Solo cruzó los brazos sobre su pecho y se quedó allí, como una montaña silenciosa. Rafe lo miró. Luego a Willa. Y luego de nuevo a Kyle. Poco a poco, su expresión cambió. Y entendió. Claramente había escuchado los rumores del pueblo. «Ya veo», dijo con voz impregnada de veneno. «Así que esto es lo que has estado haciendo. Te dejo unas semanas. ¿Y terminas entre salvajes?» El veneno de esa palabra flotó en el aire como humo tóxico. El corazón de Willa ardió de rabia. «Ellos me han dado más respeto y bondad de lo que tú jamás ofreciste», espetó, temblando de furia. «Este es Kyle Redhawk. Él y su pueblo son mis amigos». Rafe soltó una risa seca y fea. «¿Amigos?» «Adi, sé sensata». Se acercó, bajando la voz con tono de complicidad fingida. «Escuché que habías recibido regalos. No me digas que te tragaste el cuento. ¿De verdad crees que lo hacen sin pedir nada a cambio?» «Están usándote», susurró. «Ven conmigo ahora. Podemos casarnos en Redemption antes del anochecer. Dejemos esto atrás. Iremos a Denver. Tendrás una casa de verdad, vestidos finos, criadas. La vida que mereces». Extendió la mano hacia ella. Fue el momento de la verdad. Todo lo que él prometía era lo que alguna vez Willa Hart había anhelado con el alma. Comodidad, estatus, reconocimiento. Pero al sentir su tacto, la piel se le erizó. Sus palabras eran huecas. Sus promesas estaban oxidadas. Miró por encima del hombro de Rafe y encontró los ojos firmes de Kyle. Ahí vio la fuerza silenciosa que la había protegido, el honor de quien había velado por ella, la ternura de quien nunca la obligó. Retiró la mano como si quemara. «No, Rafe», dijo con voz clara, firme. «No voy a ninguna parte contigo». Su máscara de encanto se resquebrajó. Su rostro se torció en ira pura. «Eres una estúpida malagradecida», escupió. «¿Elegir esto? ¿Esta basura? Por encima de mí». Se inclinó hacia ella, los ojos como cuchillas. «Te vas a arrepentir. Los dos se van a arrepentir». Giró sobre sus talones, bajó del porche de un salto y montó su caballo con furia. Lanzó una última mirada llena de veneno. Primero a Willa, luego a Kyle. «Esto no ha terminado», gruñó. Espoleó al animal y desapareció envuelto en una nube de polvo. Willa se quedó quieta, temblando. Tika seguía aferrado a su pierna. El encuentro la había dejado sin fuerzas, pero también le había dejado claro algo que ya no podía negar. Había elegido. Había escogido esta vida incierta y salvaje, y no se arrepentía. Miró a Kyle, que seguía de pie con el ceño serio. Ambos sabían que Rafe Holloway no hablaba por hablar. Su amenaza era real. Se había marchado, sí, pero se llevó consigo el fuego que prendería la pradera, y cumplió su promesa. Apenas 2 días después, Redemption ardía de rumores. Rafe había contado su historia torcida a cualquiera que quisiera escuchar. Pintó un cuadro oscuro y falso. Una pobre mujer blanca, engañada y retenida por una tribu salvaje. Decía que los regalos eran sobornos, un plan para tomar tierras del pueblo. Se presentó como el Salvador justo. Y la gente, temerosa, prejuiciosa, le creyó. La primera señal grave llegó cuando Clyde Rayburn se negó a venderle sal a Sunny Skybird, quien había cabalgado hasta el pueblo. «Ya no servimos a los de su clase», dijo el comerciante, la cara pálida, la mandíbula apretada. Sunny regresó al campamento con los labios apretados y los ojos fríos. Cuando Kyle escuchó la noticia, respondió con una calma que daba miedo. «Quiere guerra», le dijo a Willa con la voz baja como un trueno. «Y usará a los del pueblo como sus soldados». «¿Qué podemos hacer?», susurró ella, el corazón golpeando con fuerza dentro del pecho. «Esperamos», dijo Kyle Redhawk, con la mirada firme. «Y estaremos preparados. La espera». Fue lo peor.
Willa Hart vivía al borde de un abismo invisible. El campamento Lakota se volvió un enjambre de actividad silenciosa y precisa. Los guerreros revisaban sus rifles, afilaban cuchillos y montaban guardia día y noche. No querían guerra, pero estaban listos. Kyle lo había dejado claro. No serían ellos quienes iniciaran el conflicto. Todo se rompió un domingo. Willa ayudaba a Tala Moonfire a moler maíz cuando vieron la nube de polvo en el horizonte. Esta vez no era un solo jinete, sino un grupo. 15 hombres al menos, avanzando a galope fuerte desde Redemption. Reconoció el caballo del sheriff Silas Granger entre ellos, pero no era él quien lideraba. A la cabeza, con un rifle cruzado sobre la silla y arrogancia en el rostro, cabalgaba Rafe Holloway. Los guerreros Lakota se movieron al borde del campamento, formando una línea firme, silenciosa, como una muralla. No levantaron sus armas, pero las sujetaban listos. Los forasteros frenaron sus caballos a pocos metros. El aire era tan tenso que podía cortarse. «Kyle Red Hawk», llamó Silas, su voz tensa. «Venimos por una prisionera». La voz de Kyle retumbó como trueno. «¡Que hable por sí misma!» «¡Willa!», gritó Rafe, con el rostro rojo de emoción y rabia. «Sal y diles la verdad. Diles cómo estos salvajes te han amenazado». Era su momento. Toda su vida había sido una muchacha callada, educada, hija de pastor, enseñada a no molestar. La misma que fue abandonada ante el altar hubiera llorado. Se habría escondido. Pero ya no era esa mujer. La pradera, los lobos, el niño, el jefe, todo eso la había cambiado. Salió de detrás de la fila de guerreros, la cabeza alta. Se colocó junto a Kyle, frente a aquellos hombres del pueblo que alguna vez creyó sus vecinos. «No estoy en peligro, sheriff», dijo, y su voz sonó fuerte, clara, como campana en la llanura. «Estoy aquí por decisión propia». «¡Miente!», escupió Rafe. «La han embrujado». Willa lo miró fijamente, sin parpadear. «El único que me ha amenazado alguna vez, Rafe Holloway, eres tú. Tú me abandonaste. Tú me dejaste sola, sin comida, sin futuro». Se giró hacia los guerreros y señaló con la mano. «Estas personas me salvaron la vida y salvaron la vida de este niño». Dio un paso adelante. Su rabia ardía como fuego nuevo. «¿Hablas de salvajes? El único que veo hoy aquí eres tú. Un hombre tan lleno de codicia y orgullo que sería capaz de incendiar el mundo por salirse con la suya. No eres el salvador de este pueblo. Eres su veneno». Un murmullo recorrió la fila de jinetes. Algunos bajaron la mirada. Otros miraron a Rafe con incomodidad. Rafe se puso morado de furia. Alzó su rifle, pero no apuntó a Kyle. Apuntó a Willa. «Maldita bruja», bramó. «Si no eres mía, no serás de nadie». Pero no tuvo tiempo de apretar el gatillo. Kyle Red Hawk se movió como un jaguar. Empujó a Willa detrás de él y sacó un cuchillo largo de su cinturón. Al mismo tiempo, Silas Granger espoleó su caballo y lo lanzó contra el de Rafe. «Kane, maldito idiota», gritó el sheriff. El disparo se fue al cielo. Rafe perdió el equilibrio. Intentó controlar su montura, pero ya era tarde. El sheriff se lanzó sobre él, le arrancó el rifle de las manos y lo tiró al suelo. «¡Se acabó!», rugió Silas a los hombres del pueblo. «Este hombre es un mentiroso y un cobarde, y nosotros, unos tontos por escucharlo». El silencio cayó de golpe, tenso, aplastante. Rafe, desarmado y humillado, lanzó una mirada de odio puro a Willa, luego a Kyle, y giró su caballo. Sin decir más, galopó hacia el este. Desapareció entre el polvo, desterrado para siempre. Uno por uno, los otros jinetes bajaron la cabeza, dieron vuelta a sus caballos, y siguieron al sheriff de regreso al pueblo, arrastrando una nube de polvo y vergüenza. Willa se quedó de pie, temblando. El cuerpo aún le palpitaba por la descarga de adrenalina. Kyle se volvió hacia ella. Sus ojos oscuros buscaron los suyos.
No dijo nada, solo extendió 2 dedos y tocó suavemente la cicatriz en el brazo de Tika, que ya se había acercado. La mirada que le dirigió después lo decía todo. La deuda ya no era solo de él. Ahora era compartida. Se habían protegido mutuamente. Y en aquel fuego cruzado entre 2 mundos, Willa Hart no solo había elegido un bando, había elegido quién era. Cuando los forasteros se fueron, la llanura quedó en un silencio profundo. No era el vacío triste de antes. Era paz. Era fin. El viento volvió a soplar entre la hierba alta, y el cielo pareció más limpio. Una semana después, Willa montó su caballo y cabalgó hacia Redemption. Necesitaba harina, hilo. Pero más que eso, necesitaba saber si el suelo bajo sus pies realmente había cambiado. Y sí, el pueblo se sentía distinto. Los susurros hostiles se habían desvanecido. En su lugar, quedaban miradas esquivas y pasos arrastrados. La gente seguía observándola, pero ya no con desdén, sino con una mezcla de respeto y vergüenza. Habían visto cómo Willa Hart se mantenía firme. Habían escuchado su voz, fuerte y clara, decir verdades que nadie se atrevía a enfrentar. Ya no era la pobre novia abandonada, ni la mujer extraña que vivía con indios. Era Willa Hart y su nombre pesaba. Al salir del almacén de Clyde Rayburn, con una bolsa de harina atada a la silla de su caballo, se encontró con Silas Granger. El sheriff sostenía su sombrero entre las manos, incómodo. «Señorita Hart», comenzó con voz ronca, «yo, en nombre del pueblo, quería pedirle disculpas». Se frotó la nuca. «Dejamos que el veneno de un hombre nos metiera miedo. Nos equivocamos. Usted hizo lo correcto, al final», respondió ella serena. No le ofreció un perdón fácil, pero sí reconoció su último acto de decencia. «Ya se fue», aseguró Silas. «Cabalgó fuera del territorio. Que le vaya lejos». Luego miró hacia el horizonte, en dirección a su cabaña. «Dígale a Kyle Redhawk que tiene un vecino en este pueblo, si algún día necesita algo». Era poco, pero en el viejo oeste era un tratado. Willa asintió, sin palabras, y montó de regreso. Al volver, sintió que no regresaba a una casa, sino a su hogar. El campamento Lakota, que antes causaba temor, era ahora el corazón de su mundo. Ya no se sentía temporal. Era una extensión viva de su propia vida. Los regalos que una vez parecieron una deuda imposible se habían entretejido en su día a día. Las cálidas pieles de búfalo cubrían su cama, haciendo de cada noche un refugio contra el frío. Los vegetales secos y la carne ahumada llenaban su despensa. La promesa de un invierno seguro. Las telas coloridas que Tala Moonfire le había regalado colgaban ahora como cortinas, suavizando la luz del sol que entraba por las ventanas. La cabaña en sí se transformó. Sunny Skybird y otros hombres hábiles terminaron la construcción con un cuidado que los antiguos peones de Rafe Holloway jamás habrían conocido. Le enseñaron a mezclar lodo y pasto para sellar las paredes, protegiéndola del viento. El techo no fue de tablas torcidas, sino de capas de césped bien acomodado, fresco en verano, cálido en invierno. Construyeron un corral fuerte para su caballo, y para Dusty, la cabra que ya era parte de la familia de Tika Swiftfall. Willa trabajaba junto a ellos. Sus manos se llenaron de callos. Su cuerpo le dolía con ese cansancio dulce del trabajo bien hecho. Aprendió el ritmo de sus canciones, la camaradería de compartir un esfuerzo. Aquella jaula a medio construir que Rafe había dejado se estaba convirtiendo en un verdadero hogar. No sobre promesas rotas, sino sobre respeto mutuo y esfuerzo compartido. Su vínculo con Kyle Redhawk también creció, no en declaraciones grandes, sino en los momentos simples. Una tarde, él la encontró luchando con la tierra en su pequeño huerto. No dijo nada. Tomó la pala con sus manos grandes y rompió la tierra dura con fuerza tranquila. Otra vez, lo vio enseñarle a Tika a rastrear.
Sus manos fuertes guiaban con ternura las pequeñas del niño, enseñándole a reconocer la huella de un ciervo en el barro. Era un padre paciente, y ese lado suyo le hacía doler el pecho de emoción a Willa. Una noche, mientras leía junto al fuego y Tika dormía cerca, Kyle entró. No dijo nada. Solo se sentó frente a ella y miró las llamas. Ella le ofreció leerle en voz alta. Durante 1 hora, la cabaña se llenó con los versos de un poeta inglés. Él no habló, pero su atención, la forma en que sus ojos no se apartaban de su rostro, decía más que 1000 palabras. En esos momentos, ella veía al hombre detrás del jefe, un alma serena, leal, una fuerza que no gritaba, solo escuchaba. El primer hielo cubrió la pradera con un velo plateado. Una advertencia hermosa y helada. Esa tarde, Kyle se acercó a donde ella estaba sentada en los escalones del porche. El cielo era violeta profundo, salpicado de estrellas. El invierno se acerca, dijo, su voz ronca, como parte del propio viento. Debemos mover el campamento hacia los valles del sur, cerca del arroyo de piedra. Allí los caballos encontrarán pasto. El corazón de Willa, que se había sentido tan lleno, se encogió. Sabía que ese día llegaría, pero no quería que fuera ahora. Los tipis, las risas, las colinas, todo empezaba a alejarse. Asintió. No confiaba en su voz. Tika extrañará a su maestra. Añadió Kyle en voz baja. Lleva tus palabras en inglés en la cabeza, como piedras preciosas. Se quedó en silencio, y ella sintió su mirada. Y yo me he acostumbrado al sonido de tu voz, leyendo junto al fuego. Este lugar será demasiado callado sin eso. Se acercó a ella. Su figura parecía aún más alta contra el cielo del crepúsculo. Willa Hart, dijo, pronunciando su nombre como si fuera sagrado. Cuando salvaste a mi hijo, salvaste el futuro de mi gente. Pero cuando enfrentaste a los tuyos, salvaste mi fe en que puede construirse un puente. Tienes un corazón valiente. Tienes la ternura de una lluvia de verano. Has tomado esta caja de madera, dijo Kyle Redhawk, su voz grave pero cargada de ternura, y la has convertido en un tipihuacan, un hogar sagrado. Dio un paso hacia ella y, por primera vez, tomó ambas manos de Willa Hart entre las suyas. Eran grandes, endurecidas por el trabajo, pero su contacto fue tan suave que a ella se le aflojó el alma. La ayudó a ponerse de pie. No te pido que dejes tu mundo para venir al mío. Continuó, mirándola con sinceridad. Sé que no puedo entrar por completo en el tuyo. Te pido algo distinto. Te pido que construyamos uno nuevo. Aquí, sobre esta tierra que ahora nos une. No tengo riquezas que ofrecerte. Ya las tienes. Y sabes que no significan nada. Lo que te ofrezco es mi fuerza, para ser tu escudo, mi corazón, para ser tu hogar. Sé mi esposa, mi compañera, en todas las estaciones, aquella con quien cabalgo, y a quien siempre regreso al final del día. No era una exigencia, no era el pago de una deuda, era una súplica sincera, de un hombre fuerte que le entregaba no solo su amor, sino su alma entera. Los ojos de Willa se llenaron de lágrimas, y cayeron, cálidas y libres, no por tristeza, sino por una alegría tan honda que le temblaron las rodillas. Miró su rostro abierto, limpio de máscaras. Luego giró la cabeza hacia la cabaña donde dormía Tika Swiftfall, y supo que ya estaba en casa. Sí, Kyle, susurró con la voz entrecortada. No hay nada que desee más. Sí. Kyle no sonrió como lo hacía Rafe Holloway, mostrando dientes y orgullo vacío. No. Las líneas duras de su rostro se ablandaron en una expresión de paz, tan profunda que le cortó la respiración. Luego alzó sus manos y besó sus nudillos. Un gesto de respeto, de promesa, más firme que cualquier anillo. La boda fue una semana después. No hubo vestidos blancos ni predicadores,
Solo cielo abierto, tierra viva y verdad. Los prados fueron los testigos, y su gente, los Lakota, los abrazaron con silencio reverente. Silas Granger estuvo allí, de pie como su testigo. Su presencia selló la paz entre dos mundos. Willa vestía un sencillo vestido azul que había cosido con sus propias manos. Tala Moonfire, con los ojos brillando, le trenzó una sola pluma de águila en el cabello. Para la visión y la fuerza, murmuró la anciana. Kael no llevaba pieles de guerrero sino ropa de ranchero, sencilla, digna. Le entregó un regalo, una yegua negra como la noche sin luna, con una mancha blanca en la frente, como un rayo. Era el mayor símbolo de amor y respeto que un hombre Lakota podía ofrecer. Le decía, «Eres mi igual. Puedes cabalgar junto a mí o seguir tu camino. Siempre libre, siempre compañera, nunca posesión». Se tomaron de las manos. El niño, Tika, se colocó en medio de ellos con el pecho erguido. La familia que el destino había juntado. No estaban borrando la línea entre sus pueblos. Estaban construyendo un puente hecho con coraje, forjado en fuego y destinado a perdurar. Y así termina la historia de aquella novia abandonada, que no fue un final, sino un nuevo comienzo. Willa Hart, que una vez se quedó con el corazón hecho trizas, encontró en el corazón salvaje de la tierra todo lo que realmente importa. Aprendió que la valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. Descubrió que una familia no siempre es la de sangre, sino la que uno elige con lealtad y amor. La historia de Willa y Kael se volvió leyenda callada en el territorio, prueba viva de que a veces los futuros más hermosos se levantan sobre las ruinas de nuestros pasados más dolorosos. Ellos demostraron que la bondad es un idioma universal y que un hogar no es un lugar, es la gente que lo hace seguro. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del Viejo Oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.